Hola, mi nombre es Andrés Diago y en el episodio de hoy vamos a aprender sobre la ciencia del comportamiento humano, los conceptos más importantes del lenguaje corporal y hasta técnicas de venta que debe saber todo emprendedor y todo vendedor para ser más exitoso en su vida. Estamos aquí con Felipe Riaño. Felipe, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Diago, por tenerme acá. Muchas gracias. Felipe, para los que todavía no te conocen, cuéntanos un poco de tu trayectoria, cómo cogiste ese interés en este tema, qué has hecho, qué has estudiado, para los pocos que todavía no te conocen. Bueno, siempre he sido un apasionado del comportamiento humano. Digamos, yo estudié psicología, publicidad, luego una maestría en comunicaciones y psicoanálisis, y eso lo llevé al mundo del comportamiento humano. Desde las comunicaciones no verbales para mí siempre ha sido una pasión, porque con solamente aprender el lenguaje corporal, que todos hablamos lenguaje corporal, quizás no de una forma tan común como uno quisiera. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú ya sabes leer el lenguaje corporal de las personas, sabes pronosticar sus conductas, escoger buenos socios, hasta buenas parejas, inclusive hasta en los negocios que uno le vaya muy bien. Entonces es más por ese lado. Tuve un programa en History Channel donde hablaba justamente de esto. El programa se llamaba Sugestiones, la ciencia del engaño. No enseñaba a la gente a engañar, sino enseñaba a las personas cómo a través de ciertos experimentos uno puede ser muy influenciado, puede ser manipulado, entre otras cosas. Y bueno, eso es un poquito lo que te puedo contar, un brief. Ok, y digamos que como para empezar, ¿cuáles dirías que son las cosas más obvias que hace una persona que nos está tratando de engañar? Cuando es el tema de detección de mentiras, justamente. Sí. Bueno, lo voy a decir abiertamente. Hay mucha mierda a la hora de detectar mentiras. Libros por cantidades que te van a decir que eso es un paso a paso. Una regla principal que me hablaba uno de mis profesores en la CIA, Phil Houston, es la eminencia más grande que hay a nivel global en temas de detección de mentiras, interrogación. No tortura, interrogación, eso sí lo quiero dejar claro. Algo que él decía es que las personas que quieren detectar mentiras solo desde el lenguaje corporal es el primer error. Tiene que ser acompañado de los aspectos verbales. Hay ciertas palabras o ciertas frases que uno puede elicitar, eso depende del contexto, no es que sea una fórmula, pero uno puede elicitar respuestas tanto verbales como no verbales. Entonces uno tiene que aprender a leer la forma y el fondo a la hora de detectar. No obstante, les voy a dar un tipcito. Algo que les puede ser muy útil para las personas es: la mente piensa 10 veces más rápido de lo que hablamos. Un segundo en tiempo real son 10 segundos en la mente. Alguien que se toma el tiempo de responder casi en 3-4 segundos, por ejemplo, que supongamos que la pareja a uno le dice ¿dónde estuviste anoche? Y uno no pasa el personaje que se toma el tiempo, no, pues amor, mientras trata de ver qué es lo que va a decir y va a responder. Entre más se tarde, es que más tiempo se está tardando el estímulo verbal. En otras palabras, 3 segundos en responder son 30 segundos en la mente. Okay. Entonces, fíjense en los primeros 5 segundos en los comportamientos que son vitales. Los primeros 5 segundos en la respuesta verbal y no verbal. No es que hay un error que la gente cree que los nervios es una señal de mentiras. No necesariamente. Porque hay veces que cuando, no sé qué está pasado, Diago, cuando uno le hacen, lo acusan que uno está diciendo una mentira y uno está diciendo la verdad, ¿uno cómo se pone? Igual nervioso. Puede ser nervioso incluso hasta con rabia. Uno como, pero te estoy diciendo la verdad. Y uno ya empieza con la rabia primero. Si uno ve el miedo primero antes de la rabia, eso es diferente, porque está nervioso o temeroso frente a este estímulo. Okay, eso es un buen tip para decirle a mi novia. No, ¿qué tal? Bueno, y sí, tienes razón, yo también he leído bastantes cosas al respecto y dicen, no, si cruza la pierna de esta manera o de la otra, entonces me está si mira a la derecha, que si se rasca la nariz, sí, que la cartera la usa. Hay muchas mentiras detrás de la detección de mentiras. No obstante, cada movimiento, cada expresión corporal es una respuesta desde lo psicológico y lo emocional. Por eso y eso quiero aclarar, el lenguaje corporal no es una ciencia exacta. Muchos libros hablan mucha mierda de esto, demasiado. El lenguaje corporal es una ciencia interpretativa que agrupa 5 diversas ciencias. Y hay que ser muy juicioso, muy metódico en estudiar cada ciencia para interpretar y no sacarlo de contexto. Hay gente que dice que el lenguaje corporal es un 93%. Eso es mentira. El lenguaje corporal depende de muchos factores culturales, el contexto, idiosincrasia, incluso hasta a nivel socioeconómico depende.
¿Es de un 60 hasta un 85% de la comunicación diaria uno? Sí, pero varía. Ok. Bueno, entonces vamos a nuestra primera pregunta. Bueno, hay mucha gente que yo creo que les han dicho, no te dejes afectar. Mierda, uno siempre se va a afectar, es por razones neurológicas. Les voy a explicar algo. Una cosa es que cualquier estímulo que uno le hagan, verbal o no verbal, cuando uno le dice una grosería o pasa algo, me va a afectar. La inteligencia emocional está en donde, cuando esa afección no me controla, sino yo controlo la afección. Me voy a poner triste, la tristeza es natural, el sufrimiento es opcional. La rabia es natural, la ira, la venganza o el odio es opcional. Es importante que reconozcan que si el día de mañana va a pasar algo con la pareja, siempre estamos constantemente siendo afectados por el entorno. Eso es algo parte de la psicobiología. No obstante, la inteligencia emocional parte de dónde yo puedo controlar esa afección para que no trascienda de una tristeza a una depresión. Entonces, siempre identifiquen algo que yo hago en lo personal es, identifico qué siento y la voy graduando. ¿Cuánta tristeza siento? Del 1 al 10, un 8, un 9. ¿Cómo hago para bajarla conscientemente? Hay gente que le gusta trotar, hacer yoga, etc. Pero que cuando hagan esa acción sepan graduarla y ir bajándolo poco a poco. Entonces, gestionar las emociones. Ok. Yo lo otro que diría es, o sea, en cualquier cosa que uno haga, cualquier cosa importante, cualquier cosa que lo pueda llevar a algún tipo de progreso, por lo general uno se hace vulnerable a comentarios negativos, a personas que critican y que lo juzgan, y para mí simplemente es una cuestión de aceptarlo, de que es lo que tiene que pasar. Muchas veces hasta un indicativo de que algo bien está haciendo, como los haters que uno mira en redes sociales, que le empiezan a criticar. Una de las invitadas que tuvimos una vez, que era una influenciadora, nos decía, vean, eso es casi que una señal de éxito. Cuando uno tiene trolls, quiere decir que algo está haciendo bien y que ya es significativo para alguien. De hecho, Winston Churchill decía, si no tienes enemigos es porque algo estás haciendo mal. Correcto. Entonces, y parte de las críticas, eso siempre lo digo, es, reciban críticas constructivas de solo aquellos que han construido algo. No más. Correcto. No escuchar a todo el mundo a veces que le habla y le habla y le habla. Solo recibir críticas constructivas de aquellos que han construido algo. Si la vida de la otra persona es un ejemplo, escuchen. Si no es un ejemplo a seguir, óiganla, es decir, chao. De acuerdo, el otro día decía en un video que todo el mundo es un experto en lo que no ha hecho. es increíble ver cómo nunca ha hecho nada de lo que está asesorando a la persona de hacer. Entonces, buscar buenas fuentes de información de personas que hayan construido, y para cada tema. Sí. Ponía el ejemplo, si el tipo es experto en tubería agrícola o de tema, si no lo coja de pronto para que lo asesore sobre cómo manejar sus redes sociales. Todo el mundo tiene una opinión, sí, y no lo hacen muchas veces, digamos que... Tal cual, lo acabas de decir. Exacto. Todo el mundo tiene una opinión. Y Schopenhauer justamente decía, las mentes pequeñas opinan, las mentes grandes argumentan. Y las opiniones son simplemente una máscara de pseudoargumentos. Y en Facebook, en todas las redes sociales, ay, hijo de puta, y si todo el mundo opina. Sí, sí. Todo el mundo es un juez, eso me encanta. Sí, todo el mundo es un juez. Y lo que también uno debe recordarse es que ellos son jueces, o sea, el mismo juez que ellos tienen en la cabeza, sí, no solo juzga a los otros, sino que se juzgan a sí mismos. Muchas veces reflejan sus inseguridades en las otras personas. Y digamos que ya para hacer un tip para esas personas que se la pasan criticando, juzgando a los otros, cada vez que uno juzga a una persona, hace una nota mental para después juzgarse a sí mismo. Cuando yo critico a alguien por hacer un canal de YouTube, eso mismo me voy a decir a mí mismo el día que quiera hacerlo yo. Entonces, y eso es lo que me va a limitar a tener ese miedo, a estar vulnerable a la opinión pública, y me termina haciendo más daño a mí que a la otra persona. Y para mí eso es un reflejo de las inseguridades de los otros. Sí, eso sí es muy cierto. Es un reflejo, desde la psicología es un reflejo de las personas, de lo que carecen también. Entonces, esa es la vaina, que las personas quieren siempre vivir la vida de los demás, inconscientemente, y no aprovechar el tiempo para vivir sus propias vidas. Bueno, los rasgos yo lo defino en las 5 P's. Eso sí siempre ha sido mi filosofía. Personas que son realmente perseverantes. Hoy en día todo el mundo tira la toalla en cualquier fracaso, al tercero, etcétera, etcétera.
Antes, cuando uno se pone a ver Stephen King, él recibió 31 rechazos antes de que le recibiera su primer manuscrito, que era Carrie. 31 rechazos. Yo no sé cuánta gente hoy en día estaría después de recibir 31 rechazos, ni idea. Y así hay muchas historias detrás de esas. Oprah, bueno, en fin, de todos los que hay. Perseverancia. La otra, yo diría que es algo muy vital, la paciencia. La gente, lamentablemente, como todo lo tenemos a la mano en el celular, ya no hay un sentido de esfuerzo. Pues en mi época, yo me acuerdo en el colegio, yo iba a la librería, le ponían el sello, regreses. Hay un sentido de ganas, de voluntad, de esfuerzo. La gente ya no tiene paciencia. Es un yaísmo y es un yoísmo. Todo el tiempo mi y para allá, ya. Entonces, no hay un sentido de paciencia, pero sobre todo no está acompañado la pasión. Cuando no hay pasión en lo que uno hace, mierda. A muchos emprendedores les digo, cuando se meten en un proyecto donde no se les ve la pasión, solamente lo están haciendo por inercia, dejen eso ahí, porque no van a tener ni la perseverancia ni la pasión para persistir realmente en eso. Ahora, eso es muy básico. Otra característica, yo creo que es la más fundamental, y si me perdonarán por mi lenguaje, es dejar la puta pereza. Entonces se dejan llevar por el sedentarismo emocional, psicológico, sedentarismo físico. Entonces yo diría que los rasgos más importantes de las personas es la perseverancia, la pasión, la paciencia y dejar la puta pereza. Eso para mí es fundamental. Eso es una verdadera disciplina. Bueno, no es que el lenguaje corporal sea una fórmula secreta que nos vaya a llevar hacia el éxito. Sí puede ser un gran acompañante, pero vuelvo y digo, la forma, el lenguaje corporal y el fondo, lo que uno tiene, tienen que ir de la mano sí o sí. Porque no importa qué tan linda forma tenga la persona y se exprese, pero sin un contenido es vacío, es inocuo su mensaje. Entonces, tipsitos de lenguaje corporal que les puedo dar es un artículo que saqué una vez en el tiempo, que era el efecto James Bond en psicología. Quiere decir que las personas, y esto es muy importante que tomen nota de esto, las personas entre mayor jerarquía, mayor liderazgo, su movimiento corporal es casi minimalista, es ausencia de expresión, por así decirlo, es muy bien definido. Es como ver a James Bond en las películas. James Bond no es como, ¿qué hermano? ¿Cómo le puede comer ahí? Cero, no es demasiado expresivo. La cronémica corporal, que es el desplazamiento del cuerpo, no es tan movido tampoco. Es muy mesurado, es muy sereno. Sabe que cuando tiene que expresar, mueve las manos conscientemente. Es casi como ver a Obama o Justin Trudeau hablando. Genera ese efecto de James Bond, ese halo de carisma, ese halo pero también de cercanía, pero también distancia. Eso es un poco que les puedo decir. Sean muy mesurados a la hora de hablar si es que quieren reflejar alta jerarquía. Las altas jerarquías normalmente se mueven poco. La voz como tal es una voz proyectada. No está gritando como un Germán Vargas Lleras, sino está normalmente hablando, proyectando la voz. Las palabras, a veces, y eso les doy un tipcito también, cómo identificar cuando las personas están muy estresadas. El estrés es la antítesis del liderazgo. Las palabras, entre más cortas sean la cronémica verbal y mayor acentuación en las consonantes, mayor estrés. Por ejemplo, estamos con nuestra pareja y le decimos, mi amor, ¿segura que estás bien? Sí, mi amor, no te preocupes, todo está muy bien. Uno ya sabe que hay un problema. ¿Por qué? Entre más pequeña sea la hora de expresar algo y entre más consonantes estén notándose, mayor estrés. Entonces, para verse menos estresados, logren entonar en las vocales y alarguen un poco las palabras. Tómense su tiempo para hablar. Claro, hay que incrementar en cierta forma, que es la parte paraverbal, que es un mecanismo de la comunicación no verbal, que es diferente al lenguaje corporal. La comunicación no verbal es la indumentaria, la parte paraverbal, perdón. Entonces, sepan muy bien alargar las palabras, acentuar un poquito más en las vocales, tómense su tiempo a la hora de hablar, entre otras. Ok, y digamos, bueno, con el habla, pero movimientos, digamos, cosas específicas del lenguaje corporal que uno puede hacer y se haga ver como más seguro, digamos, en una reunión, en una situación difícil. Eviten tocarse el rostro, eso sí, fundamental. No solamente en negocios, sino a la hora de comunicar, en una tarima, si las personas están en una conferencia, lo que sea. Hay personas que siempre están tocándose el rostro, acomodándose el pelo, o acomodándose la corbata, o jugando un poquito con, pues, se llaman heteroadaptadores o autoadaptadores, que empiezan a tocarse mucho. Eso es signo de inseguridad. ¿Por qué? Porque se está acicalando. Los animales
Parte de las 5 ciencias del lenguaje corporal es etología, que es comportamiento animal. Entonces, como nosotros somos 98.76% animales, es decir, primates o homínidos más evolucionados, ¿qué quiere decir esto? Cuando uno estudia los animales cuando están nerviosos, empiezan ellos a acicalarse. Cuando uno ve a una persona que todo el tiempo se está rascando la nariz, puede que tenga gripa, claro, hay que ver el contexto, pero eso para que lo tengan en cuenta. Si en una reunión me hacen una pregunta sobre la cláusula del contrato, y entonces empiezo a hacer esto o a rascarme, es porque hay un sentido de inseguridad detrás. Eviten rascarse frente a ciertas preguntas que pueden ser difíciles o puedan sacarlos de su zona de confort. Entonces, no rostro, no las manos, ni nada de esto, o inquietarse todo el tiempo, estarse acomodando, o jugar con la silla, nada por el estilo. Y ese mito de que cuando alguien está diciendo mentiras, como que se coge el pelo, no necesariamente, se manda la mano. Yo vi, tú me corriges, yo lo leí. No digamos el libro. Sí, no digamos el libro. Que es como un instinto de que cuando alguien dice una mentira, que el primer instinto, a que los seres humanos no les gusta mentir por naturaleza. Y entonces el primer instinto es como taparse la boca. Eso es lo que leí yo. Sí. Pero entonces lo desvía como a acomodarse el pelo o a tocarse la... Sí, no. Es decir, es un factor, pero puede que no. A ver, hay veces que omitir una verdad no significa o signifique que sea mentira. Es que el tema de la detección de mentiras es lo más jodido del tema del lenguaje corporal, es lo más jodido. Sí. Y hay muchos mitos de esto. De hecho, mi mentor Joe Navarro, quien fue el del FBI, él hizo un proceso de interrogación para el FBI. Dice que hay demasiadas mentiras sobre detección de mentiras, como taparse la boca o si se hace esto. Sí. Hay que ver el contexto. Hay que ver justamente el contexto, es en qué momento lo hizo, en los primeros 5 segundos, que es lo primero que uno tiene que ver. 2, cuál fue el estímulo. 3, cuáles fueron los estímulos anteriores. Entonces hay que ver muchos factores de esto para no llegar a decir está mintiendo. Claro. Porque hay veces que ¿cuántas veces nos han dicho algo y nosotros de pronto nos hacemos esto y estamos diciendo la verdad? En muchas otras ocasiones. Simplemente nos rasca algo y ya. Exactamente. No obstante, sí quiero dejar algo claro. Cuando vean en esos primeros 5 segundos, cuando alguien está diciendo una mentira o algo por el estilo, vean el comportamiento integral, verbal, no verbal. Ejemplo, me hacen una pregunta, no sé, ¿dónde estuviste anoche? Y entonces, cuando me hacen la pregunta, más que ¿dónde estuviste anoche? Es, mi amor, ¿tú estuviste ayer con Tatiana? Entonces, si me hacen esa pregunta, y lo que yo hago es, me echo para atrás, que es la proxémica, es la ciencia de la proximidad, me echo un poquito para atrás, empiezo a entonar, o más bien el ritmo, las tonalidades se incrementan y repito la pregunta porque hay menor credibilidad cuando el tono es agudo. La mentira más grande es ¿cómo te ha ido? Bien. Uno ya se cae bien. Cuando uno inconscientemente eleva esos tonos agudos es menor credibilidad. Entonces hay que leer 3, 4, y eso tengan mucha nota en eso, 3 hasta 4 señales al tiempo para ver si hay una posibilidad de mentira. Tiene que ser mínimo 3 hasta 4. Por ejemplo, la distancia, 1. Incremento el tono, 2. Me cruzo de brazos, ya hay 3. Y de pronto a la hora de responder, quizás repito la pregunta, ¿cuál Tatiana? Entonces ya hay una señal o un indicio de mentira. Hay que seguir indagando, porque puede que me haya visto con Tatiana y me la encontré en Andino, pero no se lo quiero decir a mi pareja porque es demasiado celosa y si va a hacer de pronto un video de todo lo que había pasado. Sí. Entonces hay que saber muy bien cómo seguir. Y bueno, cuando quieren hacer preguntas, nunca las hagan de forma inquisitiva. Nunca como, ¿y usted ayer estuvo con Tatiana? Eso hace que tú te cierres, psicológicamente se cierre, digamos, toda tu conducta, haces que se sienta un poquito la tensión, surja esa tensión, o nervios, rabia, y confunda a la gente rabia o tensión con mentiras. Ok. ¿Y cuáles dirías entonces, hablando del lenguaje corporal, cuáles son lo que llaman power poses? Las posturas de poder. Bueno, eso fue desmitificado. De hecho, eso fue Amy Cuddy en un famoso TED que ella hizo sobre las posturas de poder que incrementan el nivel de testosterona, bla, bla, bla. Sí. Eso fue desmitificado. Eso es un estudio que lamentablemente no fue lo suficientemente probado y lo descartaron. Lamentablemente mucha gente habla de las famosas posturas de poder, sí, que si no son las posturas como de Superman, Mujer Maravilla, entonces se incrementa el nivel de testosterona. Cuando es descartado no significa que no tenga un efecto psicológico.
y es el siguiente. A veces cuando tengo terapias con mis pacientes, que yo también trabajo en la parte clínica, si yo te digo a ti, échate para atrás ya, hagámoslo ya, échate para atrás ya, si puedes, esparce todo tu cuerpo hacia arriba y sonríe un poco, cierra los ojos y sonríe un poco. Okay. Empieza a sonreír y piensa en algo negativo. ¿Difícil? Sí. Es un poco difícil, ¿por qué? Nosotros, como el lenguaje corporal, hay cosas que son genéticas, que no se pueden cambiar, hay cosas que son congénitas y aprendidas. Las posturas de poder hacen parte de nuestra genética, hacen parte de la codificación. Entonces, cuando uno ve a, no sé, los elefantes, cuando se les mete en el rancho, expanden las orejas. Los gatos o los perros, los que tienen gatos y perros, se erizan para verse más grandes. Nosotros inconscientemente nos empezamos a poner más grandes cuando queremos sentir poder, pero no se incrementan los niveles de testosterona. Lo que sí impide es que se metan pensamientos negativos. Cuando las personas hacen las posturas de poder y se echan para atrás y sonríen y piensan en algo negativo, dicen, no puedo, me cuesta, Sí. porque no hay una relación coherente entre lo que la mente está, digamos, sintiendo con lo que el cuerpo está haciendo. Entonces hay veces choques de eso. Entonces, las personas que se sientan tristes, traten de cambiar su postura. Vean las posturas de las personas tristes. Es una postura lo que se llama el efecto tortuga, en derrota. Arrastran los pies, empiezan a arrastrar también las palabras, como está haciendo ahora. Entonces hay que saber muy bien jugar con eso. Pero ahí Mikari, descartada. Sí, o sea, físicamente realmente no tiene esos efectos, psicológicamente puede... Psicológicamente sí, pero psicobiológicamente, como ella lo quiso plantear, se equivocó. Ahí sí el estudio en Harvard fue replicado muchas otras veces y fue descartado. Uno es inteligencia emocional de Daniel Goleman. Un emprendedor necesita inteligencia emocional. De hecho, la Cámara de Comercio, si no estoy mal, dice que alrededor del 60 y pico, casi 70% de los emprendedores tienen miedo al fracaso. Y yo digo, el éxito es la suma de fracasos, punto final. Así de sencillo. De hecho, en una conferencia que di hace un tiempo de emprendimiento, yo describo el emprendimiento de esta forma. Yo he tenido muchos fracasos. Y el éxito es, o más bien el emprendimiento, es saber comer mierda. Punto final. Y esto va a sonar muy duro. Cuando la gente me dice, no, es que he comido tanta mierda, yo digo, mejor. Entre más mierda coma, más abono tiene. Entonces hay que resignificar las cosas. Vean, en la vida no es fácil, no es tan como tú crees y creerás. No es tan así. Hay veces que va a haber momentos que la vida a uno le va a dar golpes muy duros. Y uno tiene que aprender a tener resiliencia. O las 5 P's las que les dije, hay momentos que uno quiere tirar toalla, puta. Pues yo a veces llegaba a la casa llorando y decía, no puedo más, un desespero, las crisis emocionales que uno le daban. Es muy bueno también saber relacionarse con personas que también, lo que tú decías, que no son tóxicas, gente que también uno le impulse, lo apoye en ese proceso. Hay veces que uno necesita una mano. Sin embargo, les digo, vean, de toda la mierda que uno come, hay que saber, no acostumbrarse a esa mierda que uno come, pero toda la mierda que uno ha comido, abonar. Entre más mierda uno tiene, más abono hay. Y ahí es cuando uno empieza a abonar todos los terrenos en los que uno quiere estar. Yo he conocido grandes emprendedores que les ha tocado vivir unas cosas que yo no se las deseo a nadie, pero cuando uno los ve hoy en día, yo digo, mierda que sí valió la pena. Cuando uno, qué ironía, mierda valió la pena. Pero es eso, es sepan muy bien cómo pueden tener la resiliencia. Daniel Goleman para mí es el autor principal para eso. Lean Daniel Goleman. Otro. Estos son libros de pronto muy fuertes, pero a mí me encantan, y es mi autor favorito, es Robert Greene, que él habla de las 48 leyes de poder, no sé si lo has leído. Sí. Ok, 48 leyes de poder y 33 estrategias de la guerra son mis favoritos porque es un personaje que habla desde la historia, lo ejemplifica perfecto, para saber muy bien cómo desenvolverse en todo aspecto de la vida profesional. Hay cosas que difieren un poco, había veces que yo cerraba el libro y decía, oh puta, esto ya está muy crudo, Sí. pero sí, eso yo diría. ¿Cuáles son las 3 leyes de poder que más te gustaron del libro? No, yo no diría que cuáles son las 3 leyes. Pero bueno, hay una cuando él dice no eclipsar a tu jefe, eso es muy, muy sabio. Sí. Porque hay veces que por el ego de las personas quieren como empezar, y además siempre la gente se está comparando. Y constantemente la gente siempre se está comparando uno con el otro. Entonces, eclipsar al jefe, yo digo, eviten eso. Porque hay gente, y más las nuevas generaciones, que no saben cómo gestionar bien sus habilidades blandas, como
la inteligencia emocional, el relacionamiento, que se llevan muy mal con los jefes o quieren opacarlos. Sí. Entonces, evitar eso. Yo diría que serían esos 3 libros. No sé si de pronto se me ocurre uno más. Bueno, el de mi mentor, ese sí se lo recomiendo, que ese es el Cuerpo Habla, de Joe Navarro. Ese es otro muy bueno, es básico, es digerible, no es tan académico y tan denso. Ok, yo voy a dar uno para lo que tú hablas de inteligencia emocional, no sé si lo has leído, Letting Go. No, eso Es más como un enfoque medio budista del asunto, pero es como, vea, sobre todo para temas de inteligencia emocional, las emociones, simplemente no resistirse a ellas, si están sintiendo ira, depresión, lo que sea, sentirlo completamente y aprender a dejarlo ir. El libro es súper específico de cómo hacer eso metódicamente. De hecho, hay un libro con Daniel Goleman y el Dalai Lama que se llaman Emociones Tóxicas. Es un libro muy bueno, es una conversación entre ellos dos. Y es muy cierto, la gente hay veces, lamentablemente por la tendencia y el boom del coaching y todo esto, hay muchas personas que han tergiversado cierta información, que es no sentir rabia o las emociones tóxicas. No, las emociones no son buenas ni malas. Punto. Lo malo es qué hago con ellas. Exceso de felicidad es porque quieren mascarar un sentido de tristeza profundo. Ahora, cuando hablas de las emociones, dejarlas, sentirlas es eso. Cuando yo, una vez una conferencia que di es que hubiera pasado si a Van Gogh le hubieran hecho terapia. Quizás no hubiéramos tenido esas bellas obras que hizo. Grandes músicos que nosotros admiramos hicieron sus canciones que tanto cantamos. Fue gracias a esas emociones. En el peor despecho de su vida. En el peor despecho. Freddie Mercury, grandes, David Bowie, todos esos grandes personajes hicieron a través de estas, agarraron una emoción aparentemente negativa y la construyeron. Cuando las emociones, a ver, voy a explicar de esta forma más sencilla. Cuando las emociones nos controlan a nosotros, es un proceso destructivo. Cuando nosotros controlamos las emociones, es un proceso constructivo. Punto final. Bueno, realmente la seguridad a ver, la seguridad, vuelvo y digo, el lenguaje corporal es una manifestación de la psicología de la emoción. Ahora, cuando se habla de atracción, puede ser profesional, a nivel personal, no importa, es el nivel de seguridad de una persona. Pero hay una delgada línea entre esa seguridad que pueda convertirse en arrogancia. Inclusive, hay personas que tienen ese sentido arrogante, chévere, atractivo, como un Tony Stark de Iron Man. Como, el man es medio arrogante, pero puta, tiene su encanto, su carisma. Entonces hay que cuidar muy bien esa delgada línea, no pasar esa arrogancia tóxica. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? Cuando la parte verbal es mucho mi, yo, hice esto, tal cosa y tal, es un sentido de inseguridad, ego puro. Ahora, buscar aprobación. Es buscar una aprobación como diciendo, me estoy vendiendo para que me compren diciendo I'm the best, como I'm the best, etcétera, etcétera. La mentalidad de vendedor en vez de comprador. Algo por el estilo, sí. Entonces, yo digo que es la seguridad siempre. La empatía, pero más que la empatía, es saber escuchar a las personas. La empatía, parte de la comunicación es, en principio, la comunicación es saber escuchar antes de hablar. Entonces, saberse relacionar muy bien con otras personas de forma empática. Sonreír de vez en cuando. Eso también en los aspectos no verbales. Pero uno que a mi parecer siempre sí o sí es crucial, inclusive hasta en la parte personal íntima, el humor. El humor es un magnetismo absurdo, que inclusive un personaje que a mí me encanta y admiro es Jaime Garzón. Cómo ese personaje salía con unas mujeres bellísimas, que uno diría cómo un personaje así va a lograr, entre comillas, a salir con una mujer de esta. El humor es un magnetismo total. Yo creo que es el mejor afrodisíaco que uno pueda tener. Saber hacer reír a las personas, pero un humor inteligente, no un humor barato. ¿Cuál es la línea entre tener un buen sentido de humor y ser el payaso del grupo? Bueno, eso sí es muy bueno que lo toques. El payaso del grupo es porque siempre está buscando esa aprobación constantemente. Que eso, a ver, cuando yo trabajo en perfilaciones, hay tipos de perfilaciones, eso se llaman los betas negativos. Betas negativos es el payasito del salón que siempre está llamando la atención de la gente, pero lo hace para, digamos, y esto un tipcito para todos, cuando ustedes quieren aprender persuasión, uno tiene que saber lo que denomine M&M's, miedos, necesidades, motivaciones.
Eso es lo que genera un drive, como un impulso en las personas a todo accionar. Entonces, el miedo de un payasito del salón, ¿cuál sería? El que rechazo. no le presten atención. Exacto, el rechazo. Porque la necesidad de él, ¿cuál es? ¿Qué necesita el payasito del salón? No qué quiere, ¿qué necesita? Atención. Realmente es un sentido de atención por algo que carece, quizás en la familia o quizás en otro entorno social. Y la motivación de él es hacer reír, para sentirse el alfa del grupo. Yo creo que un buen vendedor es el que no vende. Es el que da razones del por qué necesita que lo compren. Entonces, les voy a poner el mejor ejemplo de todos, que son las marcas de lujo, las luxury brands como Chanel, Christian Dior, Nina Ricci, Carolina Herrera, etcétera, etcétera. Ustedes se ponen a ver los comerciales, son historias, son puras narrativas, generan emociones, encanto. La gente no compra por razón, la gente compra por emoción. La etimología de la palabra emoción viene de emoción, que es movimiento. Si uno no genera emoción, pues uno tiene que saber, obviamente antes de sentarse en una negociación, saber perfilar, saber investigar a la persona. La gente cree que negociación empieza cuando ya me siento con la otra a negociar. No, viene mucho tiempo atrás, a perfilar cuáles son sus necesidades, sus motivaciones, leer un poco del mercado, entender muy bien cuál es la motivación de esta persona a futuro. Es casi como leerse un libro antes de hablar de él. Ahora, sepan muy bien qué emociones ustedes van a manejar ahí. El miedo es una emoción muy buena que uno puede utilizar, pero de una forma responsable. Supongamos que tú tienes una empresa y yo veo que tienes problemas en tu empresa, problemas visibles y problemas quizás no tan visibles. Y empiezo a hablar de estos y empiezo a generarte con esas problemáticas, frustración, ansiedad, preocupación. Esas son subemociones del mapa de psicología de emociones, son subemociones del miedo. Y la gente, según la psicología social, William James decía que la gente puede responder más fácil a lo que puede perder, no a lo que puede ganar, por instinto de supervivencia. Entonces sepan despertar un poco el miedo de esas personas antes de la venta. Cuando ustedes venden un buen problema, están vendiéndolo y la persona lo compra, es más fácil que compren la solución. Entonces hay que saber vender ese miedo de una forma responsable. Tampoco es que la persona salga paniqueada, pero saber cómo despertar esas preocupaciones, esa ansiedad, esa frustración que despierte, para después saber que la persona le compre la solución. Pero no es como, vean, nuestro portafolio de servicios, como puede ver, no. Eso es vender como normalmente todo el mundo lo ha hecho. Buenos vendedores es que dan razones y motivos del por qué me tienen que comprar. Y también dicen que el mejor vendedor es el que cae bien. Eso es uno de los factores más importantes para vender. Más allá de, o sea, están las razones, están las emociones, pero lo primero que tienen que hacer es caer bien. Tiene mucho que ver también con el lenguaje corporal. ¿Cuáles son algunas cosas que uno podría incorporar en el lenguaje corporal? La primera impresión. Sí. Vayámonos a eso. Hay muchos filtros de primera impresión, demasiados. No obstante, el tercero es el más importante para mí, que es menos de 7 segundos. Es cuando una persona ya hace un juicio de quizás tus gustos, el nivel socioeconómico, tu nivel emocional también, es decir, hay una inteligencia emocional o no. Por la higiene eso se ve mucho. Cuando una persona es demasiado desalineada, la barba desalineada, etcétera, ven una persona entonces descuidada, si es descuidada entonces por lo tanto puede ser insegura. Todos son conexiones netamente inconscientes, porque el inconsciente es el que manipula el 95% de las acciones, decisiones, intenciones y motivaciones diarias. Entonces es importantísimo que las personas sepan muy bien cómo causar una buena primera impresión en los primeros 10 segundos. En los primeros 10 segundos es vital. ¿Cómo saluda? Un ejemplo. Cuando una persona va a saludar, pregúntense, los hombres, también las mujeres en ciertos momentos, pero pregúntense si la mano, como la están dando, es fuerte, es extremadamente fuerte, o es débil o muy débil. Es lo que llama la mano de pescado, que es la mano de pescado que no tiene fuerza, que uno no sabe qué hacer con la mano, si la agito le rompo el brazo. O el personaje que agarra y empieza la mano de dolor, que estripa la mano durísimo y uno es como por dentro. Eviten también hacer eso, porque cuando la gente hace mano de dolor se activa el hipotálamo, un área pues del cerebro que es el área emocional, y hace que despierte el mecanismo de defensa y se proteja a la persona. Si me genera dolor físicamente es porque el negocio me va a generar dolor. Entonces, también como están saludando. Si saludan muy serio, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Y saludan de esta forma, genera distancia. Entonces sepan sonreír, y si uno, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Un gusto, un placer. Y sonreír levemente. No esa sonrisa de Avianca que es... Sí.
No, tampoco esa sonrisa, es una sonrisa más amable, más cercana, más empática. Porque cuando uno sonríe, inconscientemente la persona se le activa el septum, que es otra área del hipotálamo que hace que segregue hormonas de placer, humor y motivación. Sonreír hace que también sea más cercano, genera confianza. Porque en Latinoamérica y más en Colombia, a uno le enseñan que salude como un varón, entonces serio, y véase serio. No, bro, no haga eso. Entonces puede ser otra de las razones de un vendedor. Básico. Interprete y lea a la persona. Eso es fundamental. Sepa leer a la persona. Cuando usted está hablando, usted tiene que hablar y también escuchar el cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando en la otra persona? Si hace estas expresiones de frustración y se echa para atrás cuando me están vendiendo, no sé, el servicio o el producto, o me muestran una cláusula del contrato, hay incomodidad. Bueno, algo que siempre recuerdo, mi mentor me decía: cuando uno empieza a profundizar en el lenguaje corporal, uno tiene que ponerse como un niño chiquito. Pregúntese todo por qué. ¿Por qué se movió? ¿Por qué cambió el tono? ¿Por qué está hablando más golpeado, más entonando las consonantes? Bueno, ¿y esto cuánto va a costar? Ya entonces empieza con un sentido de estrés. Hay estrés en la parte paraverbal. Pregúntese todo el tiempo por qué, y eso hace que uno se vaya respondiendo y saber cómo llevar pues la negociación. No digo que es fácil, es muy jodido. Es decir, las cosas yo creo que más difíciles de aprender son las que mejores valen la pena. Ahí yo diría que se complementan. Es como, tiene que ver mucho de la mano la teoría, pero la teoría sin la práctica es nulo. Entonces, sepan algo que yo hago mucho, y eso pueden hacerlo ustedes: vayan a un café, a cualquier café, háganse en la esquina un café y observen las personas. Observen, hay uno que yo voy mucho, es el Pomerillo, en el Andino. ¿Por qué voy a ese? Porque ahí se encuentra todos los primates de la selva urbana. Uno encuentra la gente que se va de cita, las amigas en plan de beber, los políticos, los empresarios que están vendiendo y también los amigos. Uno ve todo. Entonces me pongo en una esquina y observo. Me voy con un libro, me pido mi capuchino y empiezo a observar a las personas, cómo interactúan, cómo es el comportamiento, es decir, si está perdiendo el personaje la cancha con la mujer, o el negocio no les está yendo bien, o el político cuando está hablando de algo muy importante, entonces le acerca más a la persona y baja la voz. Uno dice: ¿qué estará hablando? ¿Qué cositas de pronto están haciendo? Entonces a mí me encanta sentarme y observar. Es casi medio morboso, pero es observar a las personas. Eso lo pueden hacer mucho para que ustedes empíricamente, intuitivamente, vayan aprendiendo a cambiar el chip de ver por observar. Y observen el contexto, por qué los pies cambiaron, por qué lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, la práctica es fundamental, pero la teoría también es fundamental también. Entonces, pónganse a leer buenos libros, buenos autores. No digo nombres de ciertos personajes que no deben leer, porque no quiero desmeritar a nadie, pero lean personajes desde Paul Ekman, él es muy académico. Matsumoto es otro muy académico. Navarro en lo personal es alguien demasiado fácil de leer, mi mentor. Phil Houston lo pueden leer también, entre otros. Pero pónganse a investigar. Antropólogos, Desmond Morris es otro que a mí me encanta leer. Eric Van de Valk es un primatólogo muy importante. Un colega mío, Pablo Herreros Ubalde, que es el que mejor sabe interpretar el comportamiento primate con el humano. Pueden también leer de buenos personajes de estos, para que cómo eso lo llevan después a la práctica. Pero eso sí o sí tienen que llevar a la práctica, porque si no se ganan los libros y no van a aprender absolutamente nada. Ok. Bueno, Felipe, entonces muchísimas gracias por toda esta información supremamente útil. A todos ustedes viendo este episodio, si les gusta este tipo de información, por favor taguen amigos, síganos en nuestras redes, suscríbanse. Vamos a taguearte a ti en los links de este video para que puedan consumir más de tu información, y nos vemos en el próximo episodio de Tiago TV. Muchas gracias, chao.